Los Vengadores se sorprendieron cuando el Capitán América los llamó la atención. No. Les llamó la atención. Yo le vi. No, lo vi. Steve Rogers y Tony Stark inició una guerra civil. No, iniciaron una guerra civil. Como has podido observar, estas oraciones no presentan una adecuada concordancia gramatical. Por ello, hoy aprenderemos juntos a concordar adecuadamente las oraciones. Este video llega auspiciado por... A ver chicos, el primer caso que veremos será la concordancia entre núcleo del sujeto y núcleo del predicado. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado deben concordar en número y en persona. Por ejemplo, ella no te ama. Tenemos el núcleo del sujeto que sería ella y el núcleo del predicado que sería ama. Observamos que ambos están concordando tanto en número, ya que están en singular, y están concordando también en persona, porque están en tercera persona. No siempre vamos a tener sujetos simples, también podemos tener sujetos compuestos, como en la siguiente oración. Vegeta y Bulma se casaron. Pero si tenemos sujeto compuesto, unido con una I, tendríamos que poner el verbo en plural. Ahora veremos la concordancia cuando nosotros tenemos sujetos compuestos, pero no unidos con la conjunción y, sino con, además de y junto con. En la siguiente oración, Gotenks con Trunks hicieron fusión en el torneo de las artes marciales. Observamos cómo ambos núcleos del sujeto, Goten y Trunks, están unidos con un con y el núcleo del predicado debe salir en plural. Sin embargo, si yo quisiera poner junto con o con simplemente como un elemento de compañía y no como un núcleo, estos elementos tendrían que ir entre comas y el núcleo del predicado sale en singular. Por ejemplo, Goten con Trunks hizo fusión en el torneo de las artes marciales. Observamos cómo ese con Trunks debe ir entre comas y el núcleo del predicado sale en singular. El tercer punto que veremos será la concordancia de sujeto conformada por núcleo colectivo o por núcleo cuantificador. Por ejemplo, tenemos familia, tenemos recua, tenemos piara, etc. ¿Qué es un sujeto cuantificador? Son aquellos que estando en singular designan a una pluralidad de individuos de una misma clase. Por ejemplo, minoría, mayoría, etc. Si tenemos un sujeto cuyo núcleo es un cuantificador, la concordancia puede ser de las dos maneras. Es decir, puede ser en singular o puede ser en plural. Por ejemplo, la mayoría de Saiyajines murió en el ataque a su planeta de manera en singular, o puede ser la mayoría de Saiyajines murieron en el ataque a su planeta. Y vemos que ahí la concordancia está en plural. Las dos oraciones serían correctas. Ahora veremos el uso del verbo haber. El verbo haber tiene dos funciones, como verbo impersonal y como verbo auxiliar. Como verbo impersonal siempre va a aparecer solo como núcleo del predicado. Cuando tú lo veas como verbo impersonal, tienes que conjugarlo siempre en singular. Por ejemplo, hubo muchas personas en la biblioteca. Si yo dijera hubieron muchas personas en la biblioteca, esta oración sería incorrecta. Cuando el verbo haber funciona como auxiliar, siempre va a estar acompañado de un infinitivo o de un participio. Como en la siguiente oración, ellos habían comprado muchas entradas para el estreno de Guasón.
observamos cómo el núcleo del predicado es ellos habían comprado. Estos están funcionando como una sola, tanto el verbo auxiliar más el participio están funcionando como un solo núcleo. Es por ello que en estos casos la concordancia sí puede salir en plural. Falsa concordancia entre el adverbio y el adjetivo. El adverbio es una categoría gramatical que puede modificar a un mismo adverbio, a un adjetivo o a un verbo. Pero sucede que a veces cuando modifica al adjetivo, esta palabra suele confundirse con los determinantes y suelen ponerle género. Sin embargo, como el adverbio es invariable, no puede presentar género. Por ejemplo, en la oración ella está medio loca por el dota, observamos que la palabra medio está modificando a loca, que es un adjetivo. Entonces yo no podría decir media loca, sino digo medio loca, ya que medio es adverbio y no puede conjugarse en género. Dato curioso, los determinantes son categorías gramaticales que sí aceptan variabilidad, es decir, sí aceptan marca de género. Entonces yo podría decir media naranja, ya que observamos que media está modificando a naranja, que es un sustantivo, por ello media sería su determinante. Concordancia de clíticos y objeto directo e indirecto. El objeto directo es aquel elemento del predicado en el que la acción recae directamente sobre él y puede ser reemplazado por los clíticos lo, los, la y las. Por ejemplo, en la oración al Capitán América lo vi en mis sueños, observamos cómo al Capitán América es el objeto directo y como lo es el clítico que lo está reemplazando, es decir, se está duplicando el objeto directo, este lo debe estar concordado en masculino y en singular, que es la misma concordancia que tiene el otro objeto directo. Las oraciones condicionales. En las oraciones condicionales siempre vamos a tener dos verbos. El primer verbo que va junto con la condición tiene que terminar en ra o en se, mientras que el segundo verbo tiene que terminar en ia. Por ejemplo, si estudiara con ciencia, podría aprobar en los parciales. Observamos cómo el verbo que está al lado de la condición termina en ra, mientras el otro verbo está terminando en ia. Uso del gerundio. Los gerundios son formas no personales del verbo cuyas terminaciones son ando, endo y endo. Estos gerundios van a presentar algunos usos incorrectos que veremos a continuación. El primer uso incorrecto. El gerundio nunca debe mostrar una acción posterior a la del verbo principal. Por ejemplo, nos casamos en Las Vegas, divorciándonos después de 2 horas. Observamos cómo el verbo principal sería casamos, el gerundio sería divorciándonos. ¿Qué acción se realiza primero? Primero se casan, luego se divorcian. Está mostrando una acción posterior a la del verbo principal y eso no puede hacer el gerundio. Entonces esta oración sería incorrecta. Debemos tener en cuenta que el gerundio sí puede mostrar una acción anterior a la del verbo principal o una acción simultánea a la del verbo principal. Por ejemplo, en la oración encontró su billetera limpiando su cuarto, el verbo principal sería encontró, mientras que limpiando sería el gerundio. Y observamos que primero limpia, primero se da la acción del gerundio y luego encuentra la billetera. O sea, es una acción anterior a la del verbo principal, por ello la oración sería correcta. Además, vamos a observar la segunda oración. Llegó a casa saltando. Tenemos el verbo principal que sería llegó y saltando sería el gerundio. Y observamos que tú puedes realizar la acción al mismo tiempo. Puedes llegar y puedes estar saltando. La acción es simultánea a la del verbo principal, por ello está bien el uso del gerundio. El otro uso incorrecto del gerundio. A ver chicos, el gerundio es un elemento que tiene función adverbial. Por ello siempre puede aparecer o como un adverbio
o en su función verbal, pero nunca puede aparecer como un adjetivo, como en la siguiente oración. Se promulgó una ley imponiendo un nuevo impuesto. Observamos cómo el gerundio imponiendo está modificando a ley. Está usando una función adjetiva y esto no puede suceder. ¿Cómo sería la oración correcta? Se promulgó una ley que impone un nuevo impuesto, sin usar el gerundio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios abajo y recuerden, somos lo que escribimos.